Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de Edgar Allan Poe. Así es. Y su obra maestra, Los crímenes de la calle Morgue. Una obra que no solo inauguró el género detectivesco, sino que nos sumerge en un análisis profundo de la mente humana, la lógica y la capacidad de observación. Por supuesto, explorando diferentes facetas de esta obra, listos para desentrañar los misterios de la calle Morgue junto a nosotros. Claro que sí. Empecemos por adentrarnos en la mente del protagonista Augusto Dupin. Me parece perfecto. ¿Qué les parece si comenzamos analizando la descripción que Poe nos brinda de este peculiar personaje? En los textos que tenemos, se destaca la brillantez de Dupin, su aguda inteligencia, pero también su carácter excéntrico, su gusto por lo solitario y su fascinación por la noche. ¿Cómo creen que estos rasgos influyen en su forma de resolver el crimen? Es interesante cómo Poe contrasta la figura de Dupin con la del narrador, su amigo y compañero, quien representa una forma de pensar más convencional. Dupin, en cambio, se mueve en las sombras, observa al risa y desafía los límites de la lógica para llegar a la verdad. Y lo hace de una manera que para el narrador y para nosotros como lectores resulta casi sobrenatural. ¿Recuerdan la escena en la que Dupin deduce los pensamientos del narrador a partir de una simple observación en la calle? La escena del frutero es un ejemplo magistral de la capacidad de Dupin para leer las señales, los gestos, las expresiones y traducirlos en una cadena de razonamientos lógicos. Poe nos describe este proceso con tal precisión que resulta a la vez asombroso y creíble. Poe no solo nos dice que Dupin es brillante, nos muestra esa brillantez en acción. Y lo hace a través de un lenguaje preciso casi matemático, que nos permite seguir paso a paso el proceso de deducción. Y es aquí donde se encuentra la importancia del juego de damas en la obra. Poe a través de Dupin establece una analogía entre este juego y la capacidad analítica. ¿Qué nos dice esto sobre la forma en que Dupin resuelve el crimen? En uno de los ensayos que leí, se argumenta que para Dupin, la mente es como un tablero de damas, donde cada movimiento debe ser calculado anticipado. No se trata solo de ver las piezas, sino de comprender las relaciones entre ellas, las posibles jugadas y las consecuencias de cada acción. Dupin no se limita a observar la escena del crimen. Analiza como un jugador de damas, analiza el tablero, busca patrones, conexiones. Y descarta las posibilidades improbables hasta llegar a la única solución lógica posible. Y esa solución, en el caso de los crímenes de la calle Morgue, es tan inesperada como brillante. ¿Quién hubiera imaginado que el culpable de un crimen tan brutal sería un orangután? Es una elección audaz por parte de Poe por introducir un elemento tan irracional, tan salvaje. Exacto, en un relato que se basa en la lógica y la deducción. ¿Qué nos dice esto sobre la visión de Poe sobre la naturaleza humana y su relación con el mundo? Nos está mostrando que la razón por sí sola no es suficiente para comprender la complejidad del mundo. Hay fuerzas oscuras e instintos primarios que escapan a nuestro control. El orangután en este sentido representa a lo salvaje, lo impredecible, al mismo tiempo nos enfrenta a la fragilidad de nuestra propia percepción. Los testigos, a pesar de su buena fe, ofrecen versiones contradictorias sesgadas por el miedo, la confusión, la subjetividad de sus experiencias. Es como si Poe nos estuviera diciendo, no seas fiel solo de lo que ven o escuchan. La verdad puede estar oculta, distorsionada. Y es ahí donde entra en juego la figura de Dupin, con su capacidad para ver más allá de las apariencias, para desentrañar la madeja de la realidad. Dupin, a diferencia de la policía, no se deja llevar por las primeras impresiones, por las aplicaciones fáciles, y examina cada detalle, cada pista con una meticulosidad que roza lo obsesivo. Analiza las ventanas, la chimenea, la varilla del pararrayos, elementos que para la policía no tienen importancia, pero él cree que son piezas clave del rompecabezas. Y es a través de este análisis minucioso de la conexión de esos pequeños detalles que Dupin logra reconstruir la escena del crimen y desenmascarar al verdadero culpable. Y lo fascinante es que Poe nos lleva de la mano en este proceso de deducción. No solo nos presenta las conclusiones de Dupin, sino que nos muestra cómo llega a ellas, metiéndonos como lectores y convertirnos en aprendices de detective. Es como si Poe nos desafiara a seguir al razonamiento de Dupin, agudizar nuestra propia capacidad de observación y análisis. Y al final, cuando se revela la identidad del asesino, la sensación es de sorpresa, pero también de satisfacción,
porque hemos recorrido el camino junto al detective, hemos participado en el juego de la deducción. Y hablando del juego, me parece interesante cómo fue relacionando la capacidad analítica de Dupin con su afición por los juegos de lógica, especialmente en ajedrez. Poe utiliza el ajedrez como una metáfora de la mente humana. El tablero representa el campo de juego. De la razón, las piezas son los elementos de un problema, y los movimientos las deducciones lógicas que nos llevan a la solución. Es una metáfora muy potente porque nos permite visualizar la mente de Dupin en acción. Cada movimiento que realiza, cada deducción que hace es como una jugada maestra en una partida de ajedrez, y al igual que un gran ajedrecista, Dupin puede anticipar los movimientos de su oponente, en este caso al criminal, y tenderle una trampa para que se delate a sí mismo. Y esa capacidad de anticipación de ver más allá de lo evidente es lo que diferencia a Dupin de la policía, que se limita a seguir las pistas superficiales, sin cuestionar las apariencias, sin profundizar en la lógica del crimen. Y aquí es donde entra en juego otro elemento clave de la obra, la importancia del lenguaje. Poe nos muestra cómo las palabras pueden ser utilizadas para manipular, para crear falsas pistas. Para ocultar la verdad, los testigos, por ejemplo, a pesar de su buena intención, se contradicen. Se confunden, se dejan llevar por sus emociones, y sus testimonios, en lugar de aclarar el caso, lo enturbian aún más. Es como si Poe nos advirtiera sobre la fragilidad del lenguaje, sobre la necesidad de ser críticos con la información que recibimos y de no dar nada por sentado, de buscar la evidencia, los hechos concretos, que nos permitan discernir la verdad de la mentira. Dupin, por supuesto, es un maestro en el arte de descifrar el lenguaje, analiza cada palabra, cada frase, cada gesto de los testigos, buscando las incoherencias, las contradicciones, los detalles que revelan, la verdad que se esconde tras las palabras. Me recuerda un pasaje del ensayo que leí, donde se compara a Dupin con un lingüista o un experto en descifrar códigos, en este caso el código del crimen. Y al igual que un lingüista, Dupin utiliza su conocimiento del lenguaje para reconstruir en mensaje original la secuencia de eventos que condujeron al crimen. Es una comparación muy acertada. A través del análisis del lenguaje no solo descubre el culpable, sino que también nos revela la psicología del criminal, sus motivaciones, sus miedos, sus secretos más profundos. Y al hacerlo, Poe invita a reflexionar sobre la naturaleza, sobre la complejidad de nuestras acciones, sobre las fuerzas oscuras que pueden llevarnos a cometer actos terribles. Los crímenes de la calle Morgue no es solo un relato detectivesco. Es una exploración de la mente humana, de sus límites, de sus contradicciones, de su capacidad para el bien y para el mal. Y también es una obra que nos interpela como lectores, que nos desafía a agudizar nuestros sentidos, a cuestionar nuestras propias percepciones, a buscar la verdad que se esconde tras estas apariencias, y a no subestimar el poder de la lógica, de la deducción para desentrañar los misterios más complejos. ¿Qué te parece si ahora nos adentramos en el análisis de algunos de los temas más relevantes de la obra? Me parece una excelente idea. Empecemos por la dicotomía entre la razón y la irracionalidad, un tema que Poe explora de manera magistral a través de la figura del orangután asesino. Es interesante cómo Poe contrasta la mente fría y calculadora de Dupin con la brutalidad instintiva del orangután. Efectivamente, por un lado tenemos la razón, la lógica del orden, por otro, la irracionalidad, la violencia del caos. Y la pregunta que Poe nos plantea es, ¿hasta qué punto la razón puede controlar lo irracional? ¿Somos realmente dueños de nuestros actos o hay fuerzas ocultas que nos impulsan, que nos llevan a cometer actos que no podemos comprender? Es una pregunta inquietante que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre los límites de nuestro conocimiento, sobre la fragilidad del orden que creemos haber establecido. Y esa fragilidad del orden se ve reflejada no solo en la irrupción de lo irracional, sino también en la ineficacia de la policía para resolver el crimen. Es cierto, la policía, con sus métodos tradicionales, sus prejuicios, su incapacidad para ver más allá de lo evidente, en su intento de encontrar al culpable. Es como si Poe nos estuviera mostrando los límites de la justicia de las instituciones, siendo algo inexplicable lo que escapa a sus esquemas preconcebidos. Y es ahí donde la figura de Dupin cobra mayor relevancia. Efectivamente, él con su mente aguda, su capacidad de observación, su lógica implacable, se convierte en justiciero, en un héroe moderno que restablece el orden, aunque sea de forma extraoficial.
Me parece interesante cómo Poe lo presenta no como un personaje perfecto, sino como un ser humano con sus propias excentricidades, sus rarezas, su oscuridad. Es un héroe atípico que no busca la fama, ni el reconocimiento, sino la satisfacción de resolver el enigma, de encontrar la verdad. Ese afán por comprender lo que a otros les resulta incomprensible. Es lo que lo hace tan fascinante, tan atractivo para nosotros como lectores. Es como si Dupin representara una parte de nosotros mismos. Esa parte que busca el conocimiento, que se cuestiona, que no se conforma con las respuestas fáciles. Exactamente. Y creo que ahí reside la genialidad de Poe, en su capacidad para crear un personaje que a pesar de su singularidad, de su distancia con el mundo, nos resulta cercano, nos interpela, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia forma de pensar, de observar, de comprender la realidad. Y Los crímenes de la calle Morgue, más allá de ser un relato, se convierte en una metáfora de la búsqueda de la verdad, de la lucha contra lo desconocido, de la necesidad de usar la razón, la lógica, para iluminar los rincones más oscuros de la mente humana y del mundo que nos rodea. Sin duda una obra que a pesar de haber sido escrita hace más de un siglo, sigue resonando con fuerza y sigue desafiándonos a ser más críticos, más perspicaces, más conscientes del poder de la mente para desentrañar los misterios que nos rodean, y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en Los crímenes de la calle Morgue. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como a nosotros explorar las profundidades de esta obra maestra de Edgar Allan Poe. Les invitamos a leerla, a releerla, a descubrir en cada página nuevos detalles, nuevas pistas, nuevas interpretaciones. Y a recordar que, como decía Dupin, la verdad no siempre está en la superficie. A veces hay que excavar, hay que buscarla en los rincones más oscuros, en los detalles más insignificantes. Hasta la próxima ocasión, donde seguiremos explorando juntos los misterios de la literatura y del pensamiento humano. No olviden dejar sus comentarios, dar like y suscribirse. Gracias por escucharnos.